Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener esta clase asíncrona, sí, pero va a estar colocada como clase síncrona, como habíamos acordado. Pues el tema que vamos a ver aquí es raíces de ecuaciones. Vamos a ver la primera parte y ya tendremos la segunda parte. ¿Cómo lo vamos a dividir? En raíces de ecuaciones tenemos los temas de método gráfico, a explicar en sí qué es la raíz de una ecuación. También tenemos el método de Newton-Raphson y este método de Newton-Raphson lo vamos a dejar para una próxima clase que será asíncrona, y en la clase síncrona de la semana número 11 nosotros vamos a ver a lo que corresponde ya integración numérica. Bien. Entonces, en esta unidad 3 lo que tenemos son raíces de ecuaciones e integración numérica. El tema 5, que es raíces de una ecuación. El objetivo aquí, en base a lo que nosotros también tenemos en el compendio, es comprender la interpolación gráfica de una raíz, obtener la solución de ecuaciones no lineales aplicando métodos cerrados y abiertos, analizar la convergencia o divergencia de los métodos y calcular raíces de ecuaciones no lineales. Bien, para nosotros, para resolver ecuaciones de las que normalmente conocemos, lo que hacíamos era despejar la variable. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y luego explico el ejemplo que tenemos acá en la pantalla. Bien, por ejemplo, nosotros teníamos una ecuación lineal y digamos que teníamos la ecuación, permítanme un momento, ya. Digamos que teníamos la ecuación x más 3 y esto igual a 5. Entonces lo que hacíamos era despejar la variable x, es decir, era x igual a 5 menos 3 y x era igual a 2. Esta era nuestra solución. ¿Qué hacía esa solución cuando lo reemplazabas acá arriba? Hacía que se cumpla la igualdad, es decir, voy a tener 2 más 3 igual a 5. Esto es 5 igual a 5, entonces la igualdad se cumple. Esto era como que sea y igual, ¿sí? Y igual, aquí arriba. Y como tener, bueno, este y igual tengo que corregirlo porque no sería igual. O sea, no sería así, ¿no? La función, porque pusimos una ecuación, bien. Lo que pasa es que en algún momento vamos a tener funciones. Digamos que a esta de aquí arriba la voy a poner como una función. Entonces, lo que vamos a tener es algo como lo que voy a escribir. Bien, entonces, a x más 3 igual a 5 tendría que estar igualado a 0 y sería x, aquí sería x menos 2, ¿sí? Y esto sería igual a 0. Entonces, en vez de igualar a 0, sería f de x o y igual a x menos 2, ¿sí? Entonces, cuando ya tenía esa solución, o lo que quiero es resolver la ecuación cuando sea 0. Es decir, acá la solución sabemos que va a ser 2 para que sea 2 menos 2 y sea 0. Entonces se queda, la igualdad se cumple 0 igual a 0. Bien. En fin, y en resumen de esto que les he explicado, lo que buscamos es el valor de x que se cumpla la igualdad, ¿sí? En sí, que haga el valor de f de x igual a 0, ¿sí? Cuando yo reemplace aquí, voy a tener otra función, por ejemplo, f de x igual a x menos 3. Entonces, para que f de x se haga igual a 0, tendré que tener x igual a 3. ¿Ok? Entonces, cuando reemplace aquí el 3, f de x se va a hacer 0. A estos valores de aquí, o a este valor de acá, o el valor que le ponga aquí, ¿sí? A la x, se llaman raíces, ¿sí? Y es cuando nosotros podemos hacer que f de x se haga 0. En ecuaciones cuadráticas también lo teníamos de esta forma, y lo que buscábamos es un valor de x
¿sí? Un valor de X tal que la igualdad sea 0. Los valores calculados para la ecuación se llaman ceros o se llaman raíces, lo que yo les decía. Para ecuaciones cuadráticas tenemos dos soluciones. Para ecuaciones cúbicas tendremos tres soluciones y así sucesivamente. El número de soluciones es proporcional o es igual al número del grado que tiene la ecuación. X a la n, entonces tendré n soluciones, ¿ok? Y el número de soluciones depende del grado del polinomio, es lo que les acabo de explicar. Bien. Existen ecuaciones, esto es lo mismo que se ha repetido, existen ecuaciones que se resuelven directamente y aparecen muchas más en las que no es posible encontrar la solución, ¿ok? Entonces, esas ecuaciones que hemos puesto aquí como ejemplos son sumamente fáciles, sumamente sencillas. Nosotros cogemos despejar X en cualquier momento, pero tendremos ecuaciones como esta de aquí, en donde no es fácil que nosotros despejemos X o que podamos obtener la solución de forma analítica. No es fácil ni sencillo, ¿sí? Y habrá muchas más funciones trascendentes en las cuales aparezca el seno, el coseno, seno hiperbólico, tangente hiperbólica y demás funciones trascendentes, como les decía, logaritmos y demás, en los cuales despejar X se nos va a volver muy complejo, muy difícil. Entonces es ahí cuando nosotros entramos con los métodos numéricos para darles una solución o para encontrar una solución, pero ya sabemos que es una solución aproximada, no es una solución exacta. Aunque los métodos gráficos son útiles en la obtención de estimaciones de las raíces, tienen el inconveniente de que son pocos precisos, porque ya vamos a ver aquí más adelante que puedo ocupar un gráfico y ahí yo buscar la raíz de la de la función o de esa ecuación, ¿ok? La raíz. Porque nosotros sabemos que si f de x es igual a 0, esto quiere decir que es lo mismo que sea y igual a 0. Entonces, si y es igual a 0, quiere decir que corta al eje de las x. Porque aquí es 0, ¿verdad? Entonces estará por aquí o por acá el valor que nos dé, estará por aquí. Siempre en la línea del eje, porque y vale 0. Si y vale 1, recuerden que es más arriba y así. Pero como y vale 0, porque f de x queremos que sea 0, estará por aquí. Ya veremos en el gráfico. Un método alternativo a la forma analítica de encontrar x, que es despejar x, es el de la prueba y error. Esta técnica consiste en elegir un valor de x y evaluar si f de x es 0. Es decir, si yo tengo x más 3, vamos, x cuadrado más 3x, ¿sí? F de x es igual a esto y esto lo igualamos a 0. Entonces digo, si es 1 sería 1 al cuadrado más 3 por 1, 3. Entonces me daría 1 y 3 son 4 y 4 es distinto de 0. Entonces no es por ahí. Ahora digo, voy a hacer con x que sea igual a menos 1. A ver qué pasa. Entonces sería 1 por 1, menos 1 por menos 1 me da 1, menos 3, y esto es igual a menos 2, y menos 2 es distinto de 0, tampoco está por ahí. Entonces lo que estoy haciendo es prueba y error, ¿sí? Miren, con 1 me dio un valor de 4, ¿sí? Es decir, con 1 me dio un valor de 4, y con menos 1 me dio un valor de, el 1 estaría por aquí, ¿sí? Y con menos 1, que estaría por aquí, me dio un valor de menos 2. Está por acá. Es decir, aquí está por arriba la curva y aquí está por abajo. En algún momento esto va a cruzar. No sabemos si por aquí o por acá, pero en algún momento va a cruzar. ¿Ya? Entonces, puedo ir poniendo un valor más pequeño de aquí o más pequeño de acá e ir intentándolo. ¿Bien? Entonces, ahí es lo que estoy haciendo, es prueba y error. Si no es así, como sucederá en la mayoría de los casos, se hace otra elección, ¿ya? Y se evalúa nuevamente. Es decir, lo que me quiere decir aquí es que
Yo hice este intento, no me salió, entonces intento nuevamente y no me salió, entonces intento con otro número que puede ser menos un medio, no me sale, entonces intento con un medio y así voy intentando. El proceso se repite hasta que se obtenga un valor que proporcione una f de x cercano a cero. Obviamente va a haber un rato que yo ya esté bien cerca de cero. O puede que coincidentemente yo ponga un valor y me dé cero. ¿Sí? Pero es menos probable. Más probable es que no nos dé cero. Bien, entonces para estos subtemas tenemos el método gráfico, el método de la bisección, método de Newton-Raphson, que los vamos a ver, método gráfico y bisección en esta clase y el método de Newton-Raphson en la otra clase asincrónica. Bien, las raíces de las ecuaciones, ¿sí? Digamos que yo tengo esta función que está acá, entonces esta función no tiene raíces, ¿sí? No tiene soluciones o raíces. ¿Por qué? Porque en ningún momento f de x o y son cero, ¿sí? Esto no existe aquí, ¿sí? Esto de aquí no existe porque tendría que estar por aquí, cruzando el eje de X. El mínimo f de X que tengo es este de aquí, pero ya es mayor que 0. Entonces, en el gráfico B, que es el de aquí, ¿sí? Voy a tener esto de acá. Eso quiere decir que voy a tener un valor para acá, que aquí le llama XL, aquí le llama XU, como podemos ver acá. Nosotros le vamos a llamar A y le vamos a llamar B. Da lo mismo. Lo que estamos haciendo es un intervalo. Dentro de este intervalo, o entre A y B, o entre XL y XU, está la raíz. ¿Cuál es la raíz? Este de aquí, este valor donde se cruza con el eje X la función. Bien, entonces, en el literal C, podemos ver que está encerrando una y dos raíces, ¿sí? En el literal D, vemos que encierra una, dos, y con esta, tres raíces. ¿Ok? Entonces, acá en el literal D, vemos que tiene una y con esta dos. Por acá vemos una función media diferente que tiene esta y esta raíz. ¿Ok? Dos raíces. Hay un teorema que dice que si, digamos, este le voy a llamar f de x1, f de, no, este punto de aquí, f de x2. Entonces, todo depende de f de x1 por f de x2. Porque si tienen diferente signo, ¿sí? Quiere decir que ahí dentro hay un número impar de raíces. Si el resultado de esto. Porque el de acá abajo será un valor negativo. Y el de acá arriba va a ser un valor positivo. Más con menos, menos. Me da un valor negativo. ¿Sí? O son signos distintos. El de abajo es menos, el de acá arriba es más. Si son signos distintos, existe un número impar de soluciones. Y como acá, miren, este f de x es positivo, este f de x es positivo, los dos signos son iguales, eso quiere decir que o son cero las soluciones o es un número par de soluciones. Por ejemplo, acá miren, f de x2 es positivo, f de x1 es positivo, entonces, pero no hay soluciones, eso digo, pueden ser cero soluciones o puede ser un número par. Acá, por ejemplo, hay dos. Puede que hayan cuatro, ¿sí? Y puede que hayan más, ¿ok? Para resolver este tipo de problemas se utilizan los métodos gráficos y si se requiere calcular con precisión o más precisión o aproximar mejor los valores de las raíces, se recurre a los métodos cerrados o abiertos. Tenemos dos tipos de métodos acá, métodos cerrados y métodos abiertos. En los métodos cerrados tenemos algunos como los métodos gráficos, métodos de bisección, métodos de falsa posición, ¿ok? Que son búsquedas por incrementos y determinación de los valores iniciales. Ya vamos a ir viendo. Y los métodos abiertos es la interacción simple de un punto fijo, como el a ver, interacción simple de punto fijo, método de Newton-Raphson, método de la secante, método de Brent, raíces múltiples, sistemas de ecuaciones no lineales, ¿ok? Los métodos
cerrados utilizan intervalos y estos intervalos encierran la raíz, lo que vimos antes. Tenemos por aquí, digamos, la función, tenemos por aquí los ejes, entonces cojo un intervalo que va desde por aquí hasta por acá y estoy encerrando estas raíces, por ejemplo, ¿sí? O puede que solo tome este intervalo de aquí y encierro una raíz. Depende de cuál raíz a mí me sirva o cuál yo necesite, o depende ya del problema que esté analizando, ¿ok? Entonces, encierran la raíz y por eso se llaman métodos cerrados y se va reduciendo el tamaño del intervalo. Yo hago con esto y luego haré con un intervalo más pequeño y así. Iré reduciendo el tamaño del intervalo conforme avanza el número de iteraciones. Los métodos cerrados que se describen en esta sección van a ser bisección y falsa posición, que ese también lo vamos a ver en la siguiente clase. Aquí vamos a ver lo que es bisección. Bien. En las raíces de ecuaciones nos ocuparemos de métodos que aprovechen el método de que una función cambie de signo en la vecindad de otra raíz. ¿Qué queremos decir? A estas técnicas se les llaman métodos cerrados o de intervalos, porque se necesita de dos valores iniciales para la raíz. ¿Ok? Métodos cerrados o intervalos, lo que les decía, teníamos el A, B, y aquí en la mitad, en algún punto, estará esa raíz o ese valor que buscamos. Como su nombre lo indica, dichos valores iniciales deben encerrar o estar a ambos lados de la raíz. Vamos a hacer un ejemplo en Excel de lo que es este método y vamos a tener esto. Por ejemplo, vamos por acá, este de aquí, y digamos que nosotros queremos calcular la raíz de 5, ¿ok? Otra forma de ver la raíz de 5 es como escribirla, la vamos a poner acá arriba o aquí. Es como que yo tenga x al cuadrado y esto sea igual a 5, ¿verdad? Está lo mismo. Aplico el cuadrado en ambos lados, elimino la raíz y voy a tener esto. Eso quiere decir que x por x me tiene que dar 5. O hay un valor que multiplicado 2 veces me da 5. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿O qué puedo hacer? Dice, el primer caso me dice esto, miren. Me dice que x1 puede ser igual a x2. Es decir, si yo pongo aquí 1, entonces vamos a hacer algo. A esto de aquí le vamos a poner al centro, que sea un número y que tenga, vamos a poner todo esto. Ya. Vamos a poner que sea número y vamos a poner que tenga más decimales, ¿ok? Que tenga 5 decimales. Me parece que ahí está. ¿Ya? Entonces, este valor de aquí va a ser igual al de acá. No hay nada que hacer, lo vamos a correr hasta abajo y vamos a tener que este valor es esto por esto. O sea, x1 es x igual a x2, así que no ha pasado nada. 1 por 1 sabemos que es 1 y no da 5, ¿verdad? Porque tendríamos que tener un valor para que nos dé que sea igual a esto de aquí. Entonces, no es 1. Decimos 2 y bueno, acá nos faltó correr esta fórmula. Con 2 da 4, con 3 se pasa porque da 9, entonces con 2.5 se sigue pasando. Voy a intentar con 2.1, 2.2, 2.3. Ya me pasé, sería 2.25. Me sigo pasando, 2.24, casi, 2.23, ¿sí? Y miren, está entre 2.24, 2.23 y puedo seguir iterando las veces que sea o hasta que me salga un error que sea permisible para mí. Por ejemplo, voy a seguir de aquí para abajo. Esto voy a borrar y voy a tener, bueno, no debía haber borrado todo, sino debía haber borrado esto de acá. 2.23 está entre 2.23 y 2.24. Voy a ocupar 2.235, es un poco más, 2.236, ¿sí? A lo mejor es 2.237 y ya me pasé. Bueno, 2.237 me estoy pasando, sería 2.2365.
Me sigo pasando 2.2364 y yo ya tengo 5.0 algo. ¿Qué estoy haciendo? Prueba y error. ¿Ok? Eso es en el caso, podemos decir que si x1 es igual a x2. ¿Ok? Podemos tener el caso que el valor que queremos o que buscamos, ¿sí? Es 5, lo sabemos, sí, sí, sí lo sabemos. Esto ya sabemos que es esto por esto, sí. Pero x1 es distinto de x2, es decir, ese es el punto de partida. El valor que voy a poner aquí va a ser como mi valor de partida. Por ejemplo, voy a poner el 2, ¿ok? Y acá lo que voy a hacer es, al valor que tengo de 5, lo divido para 2 y que me va a dar 2.5, ¿verdad? Bueno, acá me da el valor de 5, ¿sí? Entonces, si pongo 1, me va a dar aquí 5. Y ese es el valor de 5. Bueno, aquí podemos hacer algo distinto. Si bien es cierto que aquí obviamente el resultado me da 5, pero lo que necesitamos, recuerden que son dos valores iguales. 1 y 5 no son iguales. Entonces, lo que necesitaríamos es iterar o ir iterando para tratar de tener valores que sean iguales. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una media. Por ejemplo, voy a poner aquí igual y lo que voy a poner es que este valor x1 más el valor x2 y los voy a dividir entre 2, ¿sí? Ahora me da 3. Este valor no va a cambiar. Bueno, lo que hay que hacer es fijar el valor de 5, sería ahí, y el valor de acá irá recorriendo. Entonces, esto será hasta abajo. Obviamente aquí no va a ser porque no he puesto acá. Esto irá avanzando de esta forma, ¿sí? Igual así. Miren, entonces, aquí lo que hice es la media entre los dos de aquí arriba. Puse un valor de inicio que es el 1 y luego el resto ya estaría programado, ¿ok? Entonces luego me dijo que la media entre 1 y 5 es 3. Entonces cuando es 3 tiene que multiplicarse por 1.6667 para que dé 5 y va siendo así. Miren acá abajo, los valores son 2.23607. Acá tengo 2.23664. Todavía me iba acercando, pero miren, aquí me da 5.01, aquí me da 5.000. Bueno, ya casi igual, ¿sí? Entonces aquí, miren, acá dice como 15 iteraciones y no tengo tanta precisión. Acá en la iteración número 5, por ejemplo, ¿sí? Miren, en esta iteración número 5 yo ya llegué a lo que se empieza a repetir de aquí para abajo. Obviamente con 5 decimales. Entonces, esto sería prueba y error. Esto es algo parecido a lo que vamos a hacer en el método de bisección y demás, pero quería que entiendan que así funcionan todos los métodos de buscar raíces. ¿Ya? La idea es esa. Entonces, vamos a pasar nuevamente a nuestras láminas y continuamos. El método gráfico es un método sencillo y muy utilizado para hallar raíces de una ecuación de forma aproximada. Es este método llamado gráfico. Así se observan los puntos de corte con el eje X, que son cuando f de X es igual a 0, que son son las raíces o solución de la ecuación. Así se obtiene una aproximación inicial de la raíz o a su vez se establece el intervalo inicial para aplicar ya sea métodos cerrados o abiertos. Vamos a ver estos ejemplos en GeoGebra. Yo ya los tengo colocados para ganar un poco de tiempo. Entonces en GeoGebra lo que tenemos es esto de acá. Bien. El primer ejemplo que nosotros tenemos va a ser este de aquí. ¿Sí? Vamos a hacer un poco esto. Bueno, esto de aquí nos está molestando y lo hacemos así, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es algo como esto, miren, ¿sí? Ahí me parece que está uno, sí, ahí está cada uno a la escala, ¿ok?
Entonces, esta de aquí es una función sinusoidal, que se llaman, muy bien, tiene un periodo, se va repitiendo, ¿ok? Obviamente cada vez va atenuando la onda, pero vemos que está una raíz por aquí, otra raíz por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Bueno, siempre en un problema que sea aplicado, vamos a tener un intervalo. Por ejemplo, yo he puesto esta de aquí, que es g de x, y la he delimitado para que esté en el intervalo -2, ¿sí? Hasta 2. Es decir, de aquí de -2 hasta 2. Y digamos que se va a graficar esto que vemos en color rojo. Entonces, queremos esas raíces que están dentro de esta parte, ¿ok? Lo que he hecho es acotar en la parte o en el intervalo de interés. ¿Cuántas raíces tengo aquí? Gráficamente veo que aquí hay una, vengo por acá, acá hay otra y vengo acá hay otra. Inicialmente, el método gráfico consistía o consiste en hacer esto de aquí. Por ejemplo, yo me acerco hasta acá y digo, la raíz puede ser, dependiendo de cuántos decimales quiera, digamos que yo quiero 3, yo puedo decir que es 1.446. Quiero más, 1.4458 y así. ¿Ok? Esa es esta raíz y así la otra. Más o menos. Obviamente, antes si dibujaba en papel, yo tenía que hacer algo aproximado. La raíz es 1 punto tanto, digamos. ¿Sí? Entonces, hoy en día, los software nos ofrecen esta parte de encontrar directamente en el mismo programa las raíces. Esto quiere decir que voy a hacer lo siguiente. Hago clic sobre la gráfica y aquí ya me dice, miren, la raíz. Aquí la raíz es -1.445796. Por acá la otra raíz es 0.125 y la otra raíz de acá es 1.695796 y demás decimales. Entonces es sumamente práctica el método gráfico. Sí, obviamente GeoGebra utiliza a lo mejor no así gráficamente, utiliza otros métodos para encontrar la raíz, pero ya nos sirve a nosotros como para utilizarlo como método gráfico. Esta es la primera ecuación que teníamos, la segunda es esta de y igual a logaritmo x al cuadrado más 1 menos e elevado a la menos x medios y todo multiplicado por coseno de pi x. La gráfica que se obtiene es esta de aquí, ¿ok? Y le vamos a hacer aquí abajo lo que hemos hecho es acotarla igual entre -2 y 2, ¿ok? Que será esa parte de ahí y es la que vamos a analizar. ¿Cómo hago? Vengo acá y encuentro las raíces que se encuentran en el intervalo que sea de interés. Luego tenemos la otra función y igual a seno de 2x más coseno de 3x, ¿ok? Que es esta de aquí. La vuelvo a acotar en el intervalo que sea de interés, ¿ok? Y aquí tengo esta raíz, esta raíz, esta raíz, tengo 4 raíces, ¿ok? Entonces, miren, en el primer intervalo, que es este de aquí, tengo el valor de aquí, que sería un f de x o un y positivo, y el de cada uno negativo. Entonces tendría un número impar, que son 3, un número impar de raíces. Acá, el intervalo. Este es negativo, esto es positivo, son signos contrarios, entonces tengo un número impar. Tengo una, tengo dos y tengo 3 raíces. Y en el otro caso, ambos lados son positivas, la teoría me dice que puedo tener o ninguna raíz o un número par de raíces. En este caso tengo 1, 2, 3 y 4 raíces. ¿Ok? Adicional, el software me señala otros puntos como el corte con el eje Y, el mínimo o esos extremos que son máximos y mínimos, ¿sí? Bien, vamos a volver nuevamente a las láminas. Hemos hecho estos 3 ejemplos por el método gráfico. Bien, acá, bueno, esto ya es como explicar qué es la raíz y el método gráfico en qué consiste, en buscar este punto de aquí. He puesto esto para conocer ciertas cosas o recordar también ciertas cosas. Por ejemplo, acá tengo de una ecuación cuadrática que me dice que el discriminante, es decir, el discriminante es lo que se encuentra dentro de la raíz en la fórmula o en en la fórmula general para resolver, que es la fórmula general es, si no me equivoco, tendríamos b cuadrado más menos b cuadrado más menos raíz de
Y dentro de la raíz, parece que tenemos bueno, dentro de la raíz está el b cuadrado. Salgamos de la duda, pongamos acá nosotros lo que es la fórmula general, ¿sí? Y nos salimos de las dudas porque ya me confundí yo también. Esta es, mira. Sería b cuadrado menos 4ac, ¿ok? Entonces tendríamos b cuadrado menos 4ac, que esto es lo que está dentro de la raíz, y esto es el discriminante, ¿ok? El discriminante si es mayor que 0, y si a es mayor que 0, entonces la gráfica será de esta forma, y las raíces son reales y diferentes, ¿ok? Si a es menor que 0, entonces la gráfica es hacia abajo. Luego tenemos que el discriminante puede ser 0, entonces las raíces son reales y son iguales, es decir, la solución x1 y la solución x2 son la misma. Y luego tenemos que el discriminante puede ser menor que 0 y como sabemos que esto está dentro de la raíz, dentro de la raíz nos va a quedar un valor negativo, eso ya no se resuelve con números reales, entonces las raíces son imaginarias y conjugadas, ¿ok? Bien. Esto para el caso de los cuadrados, pero puede pasar lo mismo para el cúbico y a la cuarta y a la quinta, porque podemos tener los tres casos, que todas las soluciones sean raíces reales, que sean iguales o que sean imaginarios, ¿ok? Bien, bueno, esos ejercicios ya resolvimos, vamos por el método de la bisección, ¿ok? El método de la bisección f de x nos dice que la función tiene que ser continua en ese intervalo. Es decir, si yo tengo un intervalo, este es el y, este es el x, digamos que mi función viene así y el intervalo está de aquí a aquí. En esta parte tiene que ser continua, es decir, que si hago un trazo nunca se debe cortar. Por ejemplo, si yo tuviese esto de acá, x, y, tengo la función que viene aquí, luego por acá, y tengo este tramo de aquí, esto no es continuo, porque no puedo hacer un solo trazo, entonces el intervalo no es continuo y aquí no puedo aplicar el método, ¿ok? El método es para cuando la función es continua en ese intervalo, es decir, en el intervalo que lo vamos a llamar a, b. Para determinar el intervalo se evalúa la función en f de a, f de b. Un valor debe ser positivo y el otro negativo. Esto garantiza encontrar la raíz. X asterisco significa el x aproximado o la raíz aproximada, que hace que f de x o f de 0 sea f de r sea igual a 0 en el intervalo AB. Esto es lo que nos quiere decir. Tengo el punto A. Aquí está f de a, tengo este punto que sería a, f de a, y esto es como que sea el punto x1 que yo decía. Acá tenemos este punto de aquí que va a ser b, f de b, que es como el x2. Entonces, acá lo que estamos haciendo es tomando uno que sea un f de a positivo y un f de b negativo, es decir, signo contrario. Esto nos garantiza de que estamos encerrando la raíz en ese intervalo. Porque ¿qué pasaría si yo cojo el otro, el b aquí? Haría una línea aquí, esto de acá, y no estoy encerrando la raíz. Y me podría llevar mucho tiempo iterando y no voy a encontrar la raíz. Entonces, por eso, tomen en cuenta bien dónde van a tomar el intervalo. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en la iteración 1, lo que voy a tener es esto, miren. Aquí voy a tener A1 y aquí voy a tener B1. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es hacer un valor de una media. Y voy a tener un valor de A1 más B1, que es dividido para 2. A esto le puedo llamar C1. Entonces, el C1 puede que me dé por aquí. ¿Sí? Aquí me da C1, por ejemplo. C1. ¿Ok? Entonces, el nuevo intervalo va a ser esto de aquí. Porque tengo que seguir encerrando la ecuación. Entonces, a este de aquí le voy a llamar ahora, a este C1 le voy a llamar A2 y a este le voy a llamar B2. Saco la solución y capaz que me da aquí el C2.
Entonces tengo que garantizar que encierro la solución. Nuevamente, hago que esto de acá es A3 y esto de aquí es B3. La solución, o le doy de latino por acá. Hago otra vez y le pego acá. Voy iterando 1, 2, 3, 4 veces. ¿Cuándo paro? Tengo varios criterios de parada. Puedo decir, mira, yo voy a hacer hasta que llegue a un número de iteraciones igual a 10. No quiero iterar más de 10 veces. Puede que a la octava puede que a la tercera iteración encontré una respuesta que sea buena, como puede que llegue a la 10 y todas son malas. Entonces, tengo otro criterio que sería como el error, ¿sí? Que sería como ir midiendo digamos, como el C2 menos el C1 sobre el C1. Y obviamente aquí esto tendría que ser menor que el error que yo ponga. Por ejemplo, yo quiero que este error sea menor a 0.001. Y puedo tomar en cuenta los dos criterios. El que se cumpla, el que se cumpla primero, ¿ok? Bien. Entonces, en cada iteración el intervalo va cambiando. Como decimos, miren, el intervalo en la primera iteración es este, el segundo intervalo es este, el tercer intervalo es este, el cuarto intervalo es este. ¿Ok? Haciéndose más pequeño hasta llegar a la raíz, es decir, acá está la raíz, en este punto, con el criterio de parada del error de la estimación. Tenemos el algoritmo de bisección. Ustedes en el compendio ya tienen un código de Python. Lo que vamos a hacer es hacer alguna tarea para que ustedes lo trabajen. Y además les voy a dar guías como que también está en el libro de Chapra. Hay uno con Python, hay otro con MATLAB. El algoritmo, ustedes saben que tienen el algoritmo y ustedes lo pueden programar en cualquier lenguaje. Sí, pero acá se les va a pedir que lo hagan en Python. Ya lo que ustedes utilicen quedará en la tarea a su criterio. Entonces nos dice que sea f de x una función continua en el intervalo AB y que f de A y f de B tienen signos diferentes. Entonces existe un valor R que hace que f de R es igual a 0, lo que ya hablamos, ¿verdad? Tenemos un intervalo y dentro de ese intervalo va a existir un valor que es la raíz, o sea, que hace que f de x o f de R sea igual a 0. El método de la disección consiste en dividir por la mitad del intervalo, es decir, lo que hicimos a más b y lo divido para 2 y se sustituye por r o a r. El nuevo intervalo, tengo que ir encerrando, ya vamos a hacer un ejemplo. Para la primera iteración y así sucesivamente hasta obtener el valor de f de r menor que el error. Como el intervalo va reduciéndose a la mitad en cada iteración, al final la distancia será muy pequeña y el valor calculado estará cerca de R. Miren, nuevamente, tengo un A1 y el primer intervalo que tenga es este de aquí. Entonces, de aquí la mitad, capaz por aquí, aquí está abajo, ¿sí? Me dio por aquí, digamos, ¿ya? Entonces, esto es el C1, por ejemplo, ¿ya? Ahora tengo que ver que queden signos contrarios. Me quedarán signos contrarios entre C1 y B1 o entre C1 y A1. ¿Verdad? C1 está por aquí y es negativo. El F, ese también es negativo. Y este de acá es positivo. Entonces tengo que hacer el nuevo intervalo como lo vemos aquí. Hacia acá. Calculo la mitad de este intervalo y me da este valor de por aquí. ¿Ok? Ahora este es positivo y este de acá es negativo, el C1, ¿verdad? Entonces aquí está el A2. ¿Ok? A2 y acá C1, que el C1 luego se convertirá en el B2. A2 más B2 dividido para 2 y me da por aquí. Ese es positivo. Entonces aquí me da el C3. Este es el nuevo intervalo, ¿verdad? Aquí será A2. También sería A3, B3
y aquí en el centro sería C3. Entonces el nuevo intervalo vuelta va a ser este de aquí y aquí me va a dar este punto que está en color rojo que ya es la raíz. El intervalo va a cambiar, ¿sí? Entonces tenemos que ir poniendo, miren, por ejemplo, empiezo A1, B1, C1. Acá será A2, B2, C2, A3, C3, B3. Ay, perdón. Ahí sí me equivoqué. A ver, ahí sería A3, B3, C3. A4, B4, C4. ¿Ok? Entonces aquí el C1 lo que vemos es que se convierte en el B2. Acá el C2 se convierte en el A3. Así, el C3 se convierte en el A4. ¿Ya? Y así sucesivamente vamos a ir modificando. Acá tenemos un ejemplo de cómo va cambiando. El punto en color rojo nos indica que es A, en color verde es el B y en color verde clarito el C. Entonces va reduciendo el intervalo hasta que encuentra el punto. ¿Ok? El error, dos criterios. Si la función o el f de x aproximado, porque yo ya sé que el f de x real sería 0 y el f de x aproximado, o como le ponen aquí con un asterisco, ¿cuál será? Entonces puede que yo diga, mira, yo quiero que el f de x cuando ya es aproximado, quiero que sea, para mí ya es bueno o es aceptable que sea 0.201. Suficiente si ya es menor que eso. ¿Ok? Entonces ahí puedo decir mi criterio de parada. También, o bueno, el error de esa forma. Y también con esta fórmula que es el error relativo por cada iteración. Entonces cojo la iteración actual menos la iteración anterior menos la anterior y tiene que ser menor que el error que yo coloque como admisible. Bien, vamos a ver un ejemplo y de ahí culminamos. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, miren. Digamos que nosotros tenemos la función f de x igual a e a la x más x y que sabemos, digamos que ya vimos la gráfica, sabemos que el f de x cuando es igual a 0 está en el intervalo, ¿sí? Está en el intervalo menos 1,0, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer o lo que vamos a tener es lo siguiente. Por ejemplo, en la iteración número 1, ok, voy a colocar aquí lo que es A1, que sería igual a menos 1, B1, que sería igual a 0, y voy a calcular el C1. El C1 que sería menos 1 más 0 y sobre 2. Esto me va a dar a mí menos 1/2 y esto es igual a C1. Bien, ya tengo A1, ya tengo B1 igual a 0, tengo C1. Lo que voy a hacer a continuación es calcular el f de A sub 1, claro, que sería f de menos 1, y esto calculándolo o poniéndolo aquí arriba, lo que va a tener es e a la menos 1 menos 1, y esto es igual a menos 0.6321. Luego voy a poner aquí en la mitad f de c sub 1. Entonces, C sub 1 ya sabemos que es f de menos 1/2. Esto es igual a e a la menos 1/2. ¿Ok? Y menos 1/2. Esto nos da igual a 0.1065. Luego tenemos f de b sub 1. Eso es igual a f de
0, esto es igual e a la 0, menos 0, esto es igual a 1. ¿Ok? Verán que estoy reemplazando en la función. Tengo los 3 de aquí. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es, o lo que tengo que hacer ahora es buscar cuáles tendrán signos contrarios. Miren, ya este menos con este más. Es decir, el intervalo va a estar entre A sub 1 y C sub 1. ¿Ok? Entonces, el nuevo intervalo para la iteración número 2 va a ser que el A sub 2 va a ser igual a el A sub 1 porque es el menor. Es decir, esto es igual a el menos 1. Luego voy a tener que el B sub 2 va a ser igual al C sub 1 que es igual a menos un medio. ¿Ok? Y lo que voy a hacer aquí son los siguientes cálculos. Nuevamente voy a encontrar ahora C sub 2. C sub 2 es igual a, aquí me quedará A sub 2 más B sub 2 sobre 2. Esto es igual A sub 2 que es menos 1, menos un medio y sobre 2. Esto nos da 3 medios negativos sobre 2. Esto es menos 3 cuartos. Y ya tengo el C2. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es evaluar. F de A sub 2, que es igual a F de A. ¿Cuánto vale A sub 2? Vale menos 1. Ya lo evaluamos arriba y nos quedaba menos 0.6321. Luego tendré F de C sub 3, que será igual, no C sub 3, C sub 2, que es el anterior, que es igual a F de menos 3 cuartos. A esto tengo que calcularlo nuevamente porque no lo tengo. Bueno, no nuevamente, tengo que calcularlo porque no lo tengo. Tengo que reemplazar en la función el X por el menos 3 cuartos. ¿Ok? Entonces aquí lo que me va a quedar es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí me queda menos 3 cuartos. Tendríamos el valor de menos 0.2776. ¿Ok? Que ya estamos cerca del cero. Sí, ya estamos bajo los decimales, pero vamos a ver si buscamos algo más aproximado. Y aquí sería f de b sub 2. ¿Ok? Esto es igual a f de b sub 2 es a la menos un medio. Ya lo calculamos arriba, que era igual a 0.1065. Tengo que ver lo que sea signos contrarios, que es esto de aquí, que es esto de acá. Entonces estará entre estos dos valores. A este lo vamos a corregir. Y aquí es f de c sub 2. Entonces este es mi nuevo intervalo acá. Acá esto es mi nuevo intervalo. Entonces vuelvo a iterar, ¿sí? Bueno, acá voy por el número de iteraciones, no he calculado el error. Sé que en el C sub 2 me dio esto de aquí. Sé que en el C sub 1 me dio esto de aquí. Creo que aquí en el C sub 1 estoy más cerca del, pues un menor valor, más cerca al 0 que esto de aquí, pero así son las iteraciones. Y sub 3 puede que me dé algo mejor. ¿Quién sabe? Vamos a ver. A sub 3 sería igual a el menor de los valores, que serían C2, que es igual a menos 3 cuartos. Y luego tendría yo acá el B sub 3, que es igual al B sub 2, que es igual a menos un medio. Y luego tendría el C sub 3, que sería igual a el A3, que es menos 3 cuartos, ¿ok? Menos un medio y sobre 2. O sea, esto es A3 menos B3. No, aquí es más, perdón. Bueno, es menos acá abajo porque este es menos, ¿sí? Entonces sí nos quedaría de esa forma. El C3 a nosotros nos va a quedar menos 5 octavos, ¿ok?
menos 5 octavos y ese C3 nuevamente nosotros lo vamos a evaluar acá, f de a sub 3, que es igual a f de menos 3 cuartos, esto es igual a, entonces evaluamos el f de menos 3 cuartos, que ya lo tenemos anteriormente evaluado, y nos da menos 0.2776. Bien, ahora tengo el f de c sub 3, que sería el que es con 5 octavos, ¿sí? Y nos da un valor de f de menos 5 octavos. Esto nos da un valor de menos 0.089. Va disminuyendo. F de sería aquí de b sub 3, que es igual a f de b sub 3 es igual a menos un medio, que lo tenemos al valor arriba, que es 0.1065. ¿Ok? Nuevamente nuestro intervalo está entre esto y esto, o sea, entre c sub 3 y b sub 3. Una iteración número 4, ¿ok? Va a ser entre los valores de a sub 4 igual a c sub 3 igual a menos 5 octavos. Luego tendría un b sub 4 que es igual a un b sub 3 que es igual a menos un medio. Y tendría un c sub 4 que estaría calculado entre menos 5 octavos. Bueno, aquí no sería más, sería menos por el signo, menos un medio y sobre 2. Esto es igual a... Bien, vamos a ver, me parece que yo ya tengo calculado por acá que sería el... En realidad esto de aquí sería el C sub 3, o sea, el A sub 4, más, cualquiera de los dos está bien, que son los mismos, el B sub 4, o sea, el B sub 3, y entre 2, eso sería el C sub 4, que son menos 9 sobre 16. Si tengo algún error, me lo corrigen. También tienen que irlo revisando, pero según mis cálculos eso está bien. Entonces tendría yo aquí f de a sub 4, que es igual a f de menos 5 octavos, que es igual a menos 0.089. Luego tengo f de c sub 4, que es igual a f de... Bueno, tengo que calcular que este es menos 9 sobre 16. Esto es igual a 0.020728. Luego tengo yo f de b sub 4, que sería igual a f de b sub 4 igual a b sub 3 menos un medio. Esto es igual a 0.1065. El nuevo intervalo va a estar acá, ¿sí? Y así puedo ir iterando. O, si ya me parece buena la respuesta, puedo decir que esta es mi respuesta. Pero puedo seguir iterando las veces que considere necesario. Vamos a ir al GeoGebra, donde yo tengo este ejercicio y lo voy a explicar en forma gráfica. Y vamos a tener lo siguiente. Entonces, permítanmelo, voy a buscar. Entonces, la función que tenemos es e a la x más x, que es esta de aquí, que vemos en pantalla. Entonces, voy a recortar esto un poco para que la puedan ver mejor, ¿sí? Lo que tenemos es esta de aquí, que si nosotros le empezamos a ver, obviamente voy a tener raíz que es 0.56, ¿ok? Nosotros llegamos hasta la raíz que era C4, o sea, 0.5625 y la raíz exacta de 0.5671, es decir, teníamos que seguir iterando para irnos acercando, ¿ok? Pero el método no consiste en ello. El método consiste en que yo pongo, por ejemplo, A1
que es -1, y B1, que es el valor de acá, de la derecha. ¿Ok? A1 y B1. Ese es el intervalo que voy a trabajar porque yo sé que dentro de ese intervalo se encuentra la raíz. Aquí ya está un poco acercado, pero tal vez ahí es bastante bueno para iniciar. ¿Ok? Lo que saco de C1 se encuentra acá. Entonces el nuevo intervalo tendrá que estar entre A1 y C1. Entonces me acerco un poco entre A1 y C1. Entonces ahora A2, ¿sí? A2, miren, A1 va a ser A2, ¿ok? Y B2 va a ser C1, se va a convertir en B2, ¿ok? Entonces, este es el nuevo intervalo en el que yo voy a trabajar, ¿ok? Ahora entre ellos dos voy a encontrar A2 más B2 dividido para 2 me da el C2, que está acá. Obviamente, lo que encierra la raíz es C2 y B2. Entonces, el A2 ya no me sirve. El A3 o el A2 se convierte en el A3, porque el A siempre es lo que está a la izquierda, el B lo que está a la derecha. Es como lo hemos manejado. Y el B3, este B2 se va a convertir en B3, ¿ok? Entonces, el nuevo intervalo para la iteración número 3 nos queda de esta forma. Luego, cuando calculo el C3, me va a quedar por acá. El nuevo intervalo va a ser A4, o sea, el C3 toma el valor de A4 y el A3 no me sirve. El valor de B3 toma el valor de B4. Bueno, aquí está mal, sería aquí menos un medio, ¿sí? Toma el valor de B4, el B3 ya no iría. Y el intervalo A4B4, que es este de aquí, es el que yo voy a utilizar para poder calcular C4, que es el último valor que calculamos, que ya está bastante cerca, miren. Este valor aquí es 0.5625 y el de la raíz es 0.5671. Entonces, es la forma como hemos ido calculando, en lo que consiste este método, que es el método de bisección, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a quedar con este método. Espero hayan comprendido. No lo vamos a seguir avanzando más en otros métodos más en las clases asíncronas. Su tarea consistirá en esta parte de aquí de hacer un ejercicio eh, en el cual tienen que utilizar el método de bisección y en el cual tendrán que utilizar un algoritmo, ¿ok? A lo mejor unos cuantos ejercicios más de algoritmo para que lo puedan probar, ¿sí? Porque en el test van a tener estos algoritmos, ¿ok? Igualmente, respecto a la tarea, yo les quedo en confirmar con sus presidentes de curso la fecha de entrega, tendrán su tiempo para poder entregar. Hasta ahí quedamos y que pasen bien, tengan una excelente semana.